Veracruz. Como saben, en este cuatrimestre los seminarios académicos versan sobre los temas que tienen que ver con la LGAC de agroecosistemas, ambiente natural y cambio climático. Y particularmente es en estos seminarios y conversatorios es en memoria del doctor Cesario Landeros Sánchez, quien fue profesor de este campus del Colegio de Postgraduados. Me voy a permitir dar lectura a un breve currículum del doctor Carlos Manuel Welch Rodríguez. El doctor Welch es doctor por la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, NCAR, de los Estados Unidos de América. Cuenta con una maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en climatología y licenciado en instrumentación electrónica por la Universidad Veracruzana. Ha sido profesor invitado por la UAB, UPC, UNAM y el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, representante de la red temática de CONACYT de fenómenos hidrometeorológicos y climáticos de 2019-2021, miembro de la UIGM, de la AGU y de la IEE. Es revisor de los reportes de evaluación del IPCC, del reporte 3, 4 y 5 y 6, de los reportes que ha emitido el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, es para nosotros un honor que el doctor Welch haya accedido a estar con nosotros esta tarde a presentar una plática sobre calentamiento del pico de Orizaba. Serán, como es costumbre, ¿verdad?, 45 minutos de exposición, dejando unos 15 minutos para pregunta y respuesta. Como saben, también en el chat está el link para que registren su lista de asistencia y favor de mantener su micrófono apagado durante la conferencia del doctor Welch, y al momento en que quieran hacer alguna preguntar, que será durante el periodo de los 15 minutos, pueden abrir su micrófono. No me queda más que pues agradecer en este momento que haya aceptado el doctor Welch estar con nosotros, y le voy a ceder la palabra. Voy a cerrar mi micrófono y mi cámara. Y bienvenido, doctor Welch, al Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Un agradecimiento porque esté aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Es un verdadero honor y un gusto poder compartir con ustedes. Hace algunas semanas platicábamos justo con la necesidad de reencontrarnos y restablecer este diálogo entre instituciones de educación superior que tenemos o que cultivamos disciplinas afines como el Colegio de Postgraduados, así que es un verdadero honor, les agradezco mucho. Les voy a platicar un par de cosas que a lo mejor resultan interesantes en relación al calentamiento global, particularmente en un área natural protegida que compartimos el estado de Veracruz y de Puebla, y en una vertiente un poco orientada hacia el Colegio de Postgraduados, es decir, basada en la clasificación climática y con datos estructurados a partir de bases de datos públicas. Y que resulta interesante porque algunas de las hipótesis que voy a tratar de comentar aquí, pues son áreas de oportunidad para colaboraciones presentes y futuras. Entonces, este trabajo formó parte de una tesis de licenciatura y después un proyecto de maestría que originalmente se iba a organizar con Geofísicos Sin Fronteras. Es un proyecto que solicitamos hace algunos años gracias a una colaboración con la Universidad de Texas en San Antonio y a la visita de un amigo frecuente del Centro de Ciencias de la Tierra, el doctor Blake Westling, pero al final, por razones de ocupación, la doctora Catherine Sierron, una geóloga experta en temas de montaña, lo orientó hacia otras áreas y yo me dediqué a la parte climática. Entonces, por ahí va un poco los preámbulos. Les voy a ir compartiendo un poco de lo primero que dio origen a esta charla, ¿no? Hace algunos años, como les comentaba, la Universidad de Texas en San Antonio, particularmente el Departamento de Geología, se encargó de revisar la base que se tenía
por parte del análisis cartográfico presente en aquel momento desarrollado por la UNAM, particularmente por el doctor Hugo Delgado, que muchos conocemos. Y en este trabajo que se hizo de manera original y muy artesanal por parte del doctor Blake Westling, se montó un radar, y con este radar lo que se intentaba observar, además de las profundidades que presentaremos aquí, era evaluar las relaciones espaciotemporales con la posible pérdida de hielo en el glaciar Jamapa, el único que queda para el Parque Nacional Pico de Orizaba, por pues la importancia de la retroalimentación del sistema hídrico, que como ustedes saben termina en la cuenca del mismo nombre. Entonces, en esa primera parte del estudio se revisó la parte cartográfica y, como les comentaba, pues se subió un radar para evaluar cuál era la posición que se tenía en aquel momento y pues evaluar las profundidades, ¿no? Ahí está el equipo base en la zona de montaña. El doctor Ray Westling lo presentó este trabajo posteriormente y pues encontró que el trabajo que se tenía previo pues había algunas pequeñas diferencias, y pues sabemos que la instrumentación ha cambiado, el acceso a la información ha cambiado, y entonces esto nos daba unas nuevas oportunidades de trabajo. Lo que nosotros evaluábamos era, con un sistema de información geográfico, pues los datos que se tenían de manera cartográfica, y a partir de ello pues evaluar la disminución del tamaño en el área con cobertura de hielo. Y entonces, de evaluar 50 años, pues encontrábamos que la pérdida para ese periodo prácticamente de 60 años estaba del orden del 60% de la superficie que tenía una cobertura permanente de hielo. Y esto pues era muy interesante porque pues pueden ser muchas las hipótesis, ¿no? Es decir, las hipótesis de pérdida de hielo en la altura, la pérdida de hielo por desprendimiento de masa. Es decir, había cosas que nos dejaban áreas de oportunidad para investigar, y a partir de ello pues queríamos saber cómo estaba la situación, particularmente en la del Jamapa, pues es donde observábamos que había un retroceso y que esta situación pues era necesario que se averiguara. Entonces, la primera parte que en aquel momento, desde el punto de vista climático, el doctor Westling nos establecía como un reto a evaluar, era pues el asunto de la isoterma de 0 grados, ese momento donde se forma el hielo, la condensación existe, y si sabíamos o no que este espacio de la isoterma de 0 grados estaba cambiando o no. Particularmente se nos hacía una situación muy novedosa, porque pues en el clima de la montaña y en las zonas de la montaña el movimiento de la isoterma de 0 grados es muy poco, ¿no? O prácticamente nulo. Es decir, en la misma zona donde se forma, se condensa, pues mantenemos esa cobertura a lo largo de todo el año, ¿no? Pero aquí teníamos la situación de que, como ustedes saben, estamos en las latitudes tropicales, y que pues hay fenómenos meteorológicos en altura que intervienen precisamente en la formación de esta isoterma de 0 grados, que prácticamente pues la teníamos ahí sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Pues que sí había una sublimación, que se estaba secando la atmósfera, es decir, había hipótesis de orden climático que nos permitían pues empezar a establecer un análisis de futuro de lo que debería ocurrir ahí. Después, con el radar, estas son imágenes que Blake Westling publicó en la reunión de zonas de montaña en Suiza, y particularmente aquí se ven los transeptos que se tenía y las longitudes, y en la parte del fondo se ve la profundidad del hielo. Es decir, teníamos en aquel momento profundidades de orden de 20, 30 y 40 metros, y aquí se veía una zona de una estructura muy fuerte para mantener el hielo. Y entonces lo que particularmente al doctor Westling le parecía preocupante
es que esta cobertura de hielo estaba en una estructura geológica donde era posible que empezara a existir o que se observara una pequeña fractura hidráulica en caso de que las condiciones de atmósfera y de humedad cambiaran en altura. Entonces el reto que nos planteaba era si nosotros éramos capaces de evaluar las condiciones climatológicas en altura para saber si esa hipótesis de fractura pudiera tener algún sentido, sobre todo en esta estructura que tenemos aquí. Entonces ahora el doctor Delgado en la UNAM, como les comentaba, está muy interesado en evaluar esto. Aquí en el centro de la Tierra ahora tenemos un experto en estos temas, el doctor Víctor Soto, que sigue trabajando justamente en estas hipótesis, pero además él ahora estudia la parte de la retroalimentación que la estructura de roca tiene sobre el hielo y este proceso de aceleramiento en la temperatura en esta zona, lo cual incide directamente en la pérdida de la cobertura de hielo. Entonces, la problemática que se estableció en aquellos años era bastante complicada y tenía que empezar a trabajarse desde una perspectiva interdisciplinar que de momento se pone de moda, ¿no? Primero, pues el asunto del cambio de uso de suelo, las condiciones de cómo mantener la humedad en montaña. Yo sé que en el Colpos hay un conjunto de expertos en temas de pinos jartegui, sus condiciones climáticas, la estructura en la cual se dan, su fenología, y sabemos que particularmente las semillas y la distribución de las semillas y el crecimiento arbóreo en esa zona pues es fundamental, pero también sabemos que desafortunadamente del lado de Veracruz es más acelerado el cambio de uso de suelo que el que se está dando del lado de Puebla, y esto con imágenes satelitales, es decir, no estamos culpando a nadie particularmente de lo que está ocurriendo, pero sabemos que hay un cambio acelerado de uso de suelo en las dos vertientes, oriental y occidental. Segundo asunto, la precipitación, es decir, si la masa forestal, la masa vegetal en la montaña está directamente asociada al asunto de la precipitación y hay un cambio drástico en la masa, pues es probable que haya un cambio también en la condensación y en la precipitación en montaña. ¿Qué hemos visto en los últimos 7, 8 años? Afortunadamente, gracias a las relaciones que tenemos con nuestros amigos de la sociedad civil organizada, particularmente en el Pico de Orizaba y particularmente con Villas Pico, pues empezamos a escuchar de pobladores en la zona de montaña que en lugares donde habitualmente no había precipitación, tal como la conocemos nosotros, lluvia intensa, se está empezando a presentar. Y esos escurrimientos están siendo acelerados porque obviamente en esos espacios donde el agua empieza a caer, empieza a buscar su camino hacia la cuenca baja. Y pues ya hay reportes de zonas donde no había esta precipitación y ya los pobladores empiezan a reportar. Y asociado a eso, empiezan a reportar floración de especies que normalmente no se presentaban en altura, lo cual ya son indicadores biológicos que hay que empezar a revisar. Luego, por otra parte, la falta de datos. Es un asunto grave que tenemos a nivel país, la falta de datos de temperatura, de precipitación y las estaciones que tenemos operando y funcionando con datos públicos y de calidad. Entonces, si observamos que es un área natural protegida, que por lo tanto hay un régimen público de atención y que además pues hay sociedad civil organizada en la zona de montaña y una actividad económica, pues parece que la problemática se está incrementando. Y entonces lo que hicimos fue analizar 50 años en función de la hipótesis que teníamos de pérdida del glaciar del 60% y evaluar algunas de estas condiciones. Esta es el área natural protegida y aquí se ven las dos vertientes por aquello de la discusión famosa si el Pico de Orizaba es parte del capital natural de Veracruz o es parte del capital natural de Puebla. Pues ahí está la estructura, ¿no?, del área natural protegida delimitada y un poquito pues que si está en Veracruz o está en Puebla, si es parte de los dos. Yo siempre he dicho que es capital natural de México, pero bueno, pues por apellido
le dicen que está con nosotros en el estado de Veracruz. Los asuntos interesantes que hacia Tlachichuca, particularmente se ha visto una zona de recuperación forestal. Hacia el lado de La Perla, de Vaquería, Calcahualco, hemos visto una zona donde los impactos y el cambio de uso de suelo pues no son precisamente halagüeños. Aquí está el primer análisis que hicimos, que fue meternos a todas las bases de datos posibles, evaluar las estaciones de datos y luego pues hacer un trabajo estadístico para evaluar la climatología en altura, hacer interpolaciones y observar lo que teníamos. Aquí tenemos el área natural protegida, las estaciones que teníamos alrededor, las estaciones principales con datos que podrían ser útiles, aquellas que tienen series completas, y a partir de eso estructurar la climatología. Y van a decir, bueno, ¿y por qué es importante estructurar la climatología? Pues porque resulta que el clima frío en la zona de montaña ya no es tan frío. Y eso es un indicativo de cambio climático. Ayer, por ejemplo, leíamos una nota en el World Research Climate Program donde decían que es necesario evaluar las condiciones de cambio climático en periodos largos, relativos a las normales 60-90, ¿no? Para saber si en los climogramas al menos se alcanza a distinguir este posible cambio, ¿no? Ya no solo el delta de temperatura, sino un cambio mayúsculo. Y lo que hemos encontrado es que los climas fríos en la zona de montaña, particularmente para el pico de Orizaba, sí están cambiando. Digo, yo entiendo que no es necesario presentar un poquito las ecuaciones para curarnos en salud y saber cómo calculamos el gradiente térmico, pero como entiendo que hay estudiantes de pregrado y les puede interesar, pues es un poquito interesante, pues cálculos tan sencillos como evaluar el gradiente térmico en altura y a partir de eso, pues construir mallas en altura para que nos ayuden a entender cómo se está comportando a la misma altura y a partir de ello, pues determinar cosas tan interesantes como la humedad, ¿no? Digo, son cosas que a lo mejor no resultan tan relevantes, pero yo siempre los invito a revisar, ¿no? Después un poquito revisar los modelos de circulación global, porque pues hay grandes diferencias en lo que se presenta en un modelo GFDL, por ejemplo, en altura, que es el modelo británico, con el modelo francés. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque proyectan diferentes escenarios de temperatura en altura. Y entonces, pues había que hacer una pequeña revisión de cómo están los datos. Yo siempre les digo, usen los datos de DMET para revisar los datos y los del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí están un poquito los resultados para que vean ustedes cómo están la clasificación climática en altura, usando los datos de CLICOM, nada espeluznante, solo para observar que pues suponíamos, ¿no?, que la época fría del año iba a ser suficiente para mantener los climas fríos, y lo que empezamos a observar es que hay un aumento en las precipitaciones, sobre todo en los meses de verano y con la presencia de los frentes fríos, y que esa precipitación en abundancia está siendo líquida ahora. Entonces, este asunto es muy importante porque la cantidad de humedad en la atmósfera y la cantidad de agua, en vapor de agua y líquida que escurre va a ser mayor. Entonces, revisando un poquito los datos de temperatura máxima, pues observamos que la temperatura mínima cubría parte o gran parte del centro de lo que representaba el polígono, lo cual aseguraba que la formación de hielo se diera y que se mantuvieran las condiciones. Incluso se alcanza a ver hacia el sur del pico de Orizaba una zona donde también se formaba en la parte baja hielo. Esto es muy importante porque tiene que ver con el escurrimiento de la cuenca del Jamapa. Entonces, aquí tenemos una zona que para las temperaturas mínimas teníamos la certeza de que se formaba hielo, teníamos precipitación en forma de nieve y aquí teníamos hielo. Esta pequeña zona para las temperaturas máximas no empieza a ocurrir y alrededor de ella el cambio de uso de suelo pues lo convirtió de una pequeña isla a un pequeño desierto. Aquí tenemos el mes de enero
donde teníamos la temporada fría y observábamos que esta pequeña isla hacia el sur del polígono del área natural protegida sobre el estado de, aquí pasa el estado de Veracruz, se mantenía. Con la temperatura máxima, ya la zona realmente fría para los meses de febrero disminuía. Entonces aquí tenemos enero como el inicio del invierno y veamos la condición. Y aquí tenemos esta parte que está cambiando. ¿Qué pasó con la isoterma de 0 grados? Ese espacio que decíamos que estaba a los 5,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La isoterma de 0 grados, y de repente lo que observamos es que la isoterma de 0 grados sobre la zona del volcán particularmente ya no estaba sobre los 5,000 metros, sino que empezaba a observarse un decremento para ciertas zonas del año donde prácticamente llegaba a la zona baja y ahora se está convirtiendo en una zona más exprimida. Es decir, como si tuviéramos una bolsa y estuviéramos sacando hacia arriba todo lo que queda. O como yo digo, el famoso efecto de la pasta de dientes. Cuando ustedes tenemos o cualquiera de nosotros tiene una pasta de dientes o un tubo de pasta de dentrífico, lo que hacemos es apretarlo de abajo hacia arriba para que en la última parte logremos sacar todo. Eso es exactamente el fenómeno que está ocurriendo sobre el pico de Orizaba. Estamos metiendo calor, que es la presión que se hace de abajo hacia arriba, reduciendo el área que tenemos dispuesta para el glaciar. Este fenómeno incide también en la presencia de temperatura, y aquí tenemos la precipitación promedio anual, que decíamos, bueno, ¿por qué no se nota la formación de hielo y en la evaporación en la zona? Si observamos los colores rosa, significa que en aquella zona de isla que se formaba aquí abajo donde teníamos hielo, ahora está a la misma temperatura. Por lo tanto, la evaporación en esta zona por retroalimentación de calor sigue siendo muy alta. Entonces, eso significa que las cosas están cambiando y están cambiando desafortunadamente para mal. Aquí tenemos la climatología 60-90, donde les decíamos, ¿qué pasaba con los climas realmente fríos? Donde teníamos los climas C realmente fríos. Lo que observamos es que ahora estamos teniendo climas, semifríos, prácticamente alrededor de la zona del glaciar. Entonces, si estos climas están cambiando, pues la temperatura mínima está aumentando también de valor. Pues aquí tenemos las temperaturas en lo que está ocurriendo y lo que observamos es que esta temperatura mínima está aumentando hacia arriba. Estamos asfixiando. Entonces, si utilizamos los escenarios climáticos para saber lo que va a ocurrir a futuro, lo que observamos es que la temperatura mínima, el incremento de temperatura mínima comparado para esos valores, pues va a incrementarse del orden de 6 grados. Este incremento delta T significa que simplemente estamos asfixiando la zona del hielo. Y al asfixiar la zona del hielo, pues no va a haber formación de hielo, no va a haber escurrimiento, y al no haber escurrimiento, pues algo tendrá que pasar en la cuenca baja del Jamapa. Aquí en cámara lenta para los 3 escenarios se alcanza a ver muy bien. Para el 1939, que es el que estamos viviendo ahora, la temperatura máxima prácticamente ya está en 0 grados. Para el 45 ya subió una décima de grado más, el incremento es de medio grado centígrado del promedio, y observamos cómo se redujo. O sea, aquí observamos prácticamente que para el escenario 45-69, el área en su total, el área del glaciar, o sea, muevo los tamaños para que ustedes los puedan ver. En esta zona donde tenemos el glaciar, ahora estoy moviendo el mouse, pues hay una pérdida del orden del 20% de la superficie. Entonces, el asunto está complicado porque lo estamos asfixiando. En términos de la isoterma promedio, lo que observamos es que la isoterma promedio para el 2075, pues prácticamente está en una diferencia de 150 metros. Es decir, el efecto que hacemos
sobre el tubo de dentrífico es presionarlo hacia arriba, hasta que prácticamente asfixiamos la zona climática del hielo. Esto que ven aquí es una animación donde nos representa la variación de los climas fríos en la montaña y lo que ha pasado. Ojalá y se alcance a distinguir de la mejor manera posible, porque este GIF muestra la reducción actual de la superficie. Lo voy a repetir el GIF y ojalá y todos puedan ver el área, que es esta, y cómo se reduce y cómo se ve la presión alrededor. Digo, francamente es más que espeluznante cómo se ve la reducción en esta zona y en esta pequeña isla que teníamos en esta zona de montaña, cómo prácticamente ya no hay más hielo, ya no hay más formación. Y ojo que ahí el tema es la parte de la clasificación climática de Köppen y la reducción de los espacios de clima frío en kilómetros cuadrados. O sea, prácticamente estamos perdiendo el 10% de la superficie de climas fríos en montaña. Entonces, por ahí alguien decía hace unos días, dice, bueno, ¿y por qué no evaluamos el asunto y recordamos que pues es volcán Pico de Orizaba, volcán Citlaltépetl? Digo, sí, efectivamente es un volcán y eso hay que dejárselo a los vulcanólogos para que lo estudien. Nosotros de la parte de vista del estudio climático, lo que observamos es que la temperatura media anual pues está cambiando. Y este cambio prácticamente está aumentando para los meses de primavera. Este cambio positivo en aumento en la temperatura media, pues es una señal inequívoca del calentamiento global. Y la anomalía de temperatura a futuro, es decir, la anomalía de la diferencia de los escenarios climáticos, para el periodo actual prácticamente ya la tenemos del orden de 1 grado centígrado, la anomalía de temperatura, es decir, el aumento directo asociado al calentamiento global en la zona de la montaña es de 1 grado. Si le agregamos la parte potencial del cambio de uso de suelo, pues es dramático. Y a futuro, para el 2075, en el peor de los escenarios, prácticamente ya estaríamos hablando de 3 grados centígrados, lo cual sería una situación más que catastrófica. Y ahora voy a presentar 2 de las cosas, de los productos más recientes y de los cuales estamos muy orgullosos en el Centro de Ciencias de la Tierra, que ojalá y puedan consultar, porque es gracias a la colaboración interinstitucional a la cual ahora estamos invitando al Colegio de Postgraduados. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Primero voy a hablar este producto, no sé si lo alcancen a ver en pantalla. Voy a dejar de compartir para que vean el video del proyecto. Denme un segundo para presentarles en pantalla el video del proyecto. Por ahí tenemos un micrófono abierto, ojalá y lo pudieran cerrar para que no tengamos eco. Este proyecto que tenemos es el proyecto de la Red de Monitoreo Geofísico y Ambiental del Pico de Orizaba, bajo la coordinación del doctor Rafael Torres del Centro de Ciencias de la Tierra. Es un proyecto CONACYT que intenta proveer un conjunto de elementos de censado para el Pico de Orizaba, y que particularmente uno de los elementos que tiene es terminar de instrumentar el Pico de Orizaba para su monitoreo de orden sismológico, de orden vulcanológico y de orden climatológico. Y un anexo de lo que vamos a tener en esta formación que ahora vamos a presentar, y que es un proyecto CONACYT, uno de los elementos clave es que vamos a contar con la participación de la sociedad civil organizada. Y aquí es muy importante reconocer a la empresa Villas Pico, que está construyendo una caseta de monitoreo geofísico con fondos propios para que podamos tener nuestra base de comunicación en el Pico de Orizaba. Entonces, esto es un hito en la gestión de la ciencia en el estado de Veracruz y en el país, porque la iniciativa privada está construyendo, aquí está Villas Pico, la caseta completa para el monitoreo geofísico, y es muy importante que tengamos nosotros pues esa información en tiempo real. Ahora,
estamos con la parte de comunicación, los enlaces de comunicación, para que toda la información que se colecte de orden meteorológico, sismológico y vulcanológico esté disponible en el site del Centro de Ciencias de la Tierra. Entonces, realmente este es un hito en lo que estamos haciendo con la iniciativa privada, con CONACYT y desde la Universidad Veracruzana. Así que también invitamos, si el Colegio de Postgraduados o alguna otra institución que está aquí tiene estaciones de monitoreo como el INECOL, que ya amablemente nos está facilitando los datos, y quiere unirse para que su información se comparta en la siguiente etapa, pues sería muy importante, porque así tendríamos la mejor oportunidad de compartir la información. Aquí está una estación Campbell, aquí está la estación Halcón de sismológica. Ahora les voy a compartir el otro proyecto importante que tenemos con la UNAM. Dejo de compartir para ahora regresar a la presentación, bueno, más bien para ir a la otra presentación y que ustedes puedan ver. Este es un proyecto importantísimo y a mí me gusta mucho presumirlo porque es gracias a la colaboración interinstitucional. Gracias al Centro de Ciencias de la Atmósfera, particularmente al ingeniero Agustín Fernández Iriarte, un gran amigo y un gran conocedor de la ciencia de datos, pues ahora toda la información o parte de la información que se va a generar pues va a estar disponible en un atlas o en una base de datos para que ustedes puedan, o cualquier persona interesada pueda acceder a ella y conocer un poco de la información. Esto se da gracias a la interacción con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático de la UNAM, y sobre todo al gran entusiasmo, dedicación y compromiso del ingeniero Agustín Fernández Iriarte, un gran amigo al que le tengo un enorme respeto por esta clase de productos que hacen que lo que hacemos del orden científico se convierta en conocido para todos. Cosas tan sencillas como tener esto y poderle meter el área del natural y los tamaños para que la gente lo pueda ver, pueda tener los datos de la red de monitoreo, simplemente quitar el peligro por ceniza, ¿no? O sea, una cosa tan hermosa que yo siempre digo que hacer ciencia es fácil cuando te pones con la gente adecuada a colaborar, ¿no? Y este es el caso de este proyecto. Aquí podemos ver las poblaciones rurales y urbanas, las podemos quitar, podemos tener mayor información, el modelo de elevación del terreno, lo podemos regresar. Importantísimo para los colegas del Colegio de Postgraduados, ¿no? El uso de suelo en las dos coberturas. Podemos tener la cobertura 2010 y luego la quitamos y ponemos la cobertura 2020. Entonces, apresar esta clase de información es fundamental. Y luego quizás, desde el orden de vista climático, pues los escenarios de cambio climático para particularmente esta zona, ¿no? Ahí tenemos la precipitación y pues esto está disponible para que todos podamos acceder a esta información, y esto es gracias, insisto, a la colaboración del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático de la UNAM con el Centro de Ciencias de la Tierra. Ya casi para terminar, me regreso a la presentación. Ustedes disculpen los saltos, pero no, esta no es. Me voy a regresar a la presentación. Ya solo nos falta una diapositiva para terminar. Entonces les decía que el asunto complicado con cualquiera de los escenarios que tenemos es que, revisando los datos, estamos asfixiando el pico de Orizaba. Si fuera un dentrífico, pues lo que estamos haciendo es sacarle hasta la última gota disponible de hielo, aunado a los efectos que está teniendo sobre él el calentamiento global y el cambio de uso de suelo. Por lo tanto, la amenaza del calentamiento global en el pico de Orizaba es una realidad. Y con esto yo terminaría para que pudiéramos pasar a que, si hubiera preguntas, pudiéramos tener un diálogo con quien estuviera interesado.
Muchísimas gracias a todos. Para las preguntas del chat, una de las preguntas es si la reforestación se recupera o no es suficiente. Es indispensable. La reforestación y aforestación en la zona de montaña es algo que ya no puede esperar. Tenemos que iniciar a la brevedad y el efecto va a ser de largo plazo en función de las especies. Decíamos, ¿no?, que Cartegui, por ejemplo, es la especie que normalmente deberíamos estar incidiendo con alguna mejora genética, no lo dudo, por las condiciones de clima, ¿no? ¿Cuántas estaciones meteorológicas están sirviendo para el análisis? Para este análisis, como vieron, usamos 32 y la redujimos a una cota de 8 para la zona del área natural protegida. Entonces es un poquito lo que hicimos. ¿Cree que las estaciones son suficientes? No, yo creo que necesitamos más y mejor instrumentación. Así que espero que en el corto plazo podamos continuar con fortalecer la infraestructura de monitoreo geofísico del país. No solo la parte climatológica, necesitamos mayor información. La pregunta, ¿qué efectos trae para los pobladores de la zona de montaña? Bueno, pues primero el efecto directo, ¿no? Es decir, la precipitación no se presentaba de manera líquida por encima de los 4.000 metros, ¿no? Es decir, teníamos granizo, teníamos hielo, formación de neblina, y ahora empieza a esas cotas a tener lluvia en forma de agua y con ello deslizamiento de tierra, ¿no? Lo que están reportando los pobladores por encima de Villas Pico hacia abajo, ¿no? El floramiento de especies que no se daba. Es un asunto complicado. Y para la zona de montaña baja, pues recordemos que el glaciar Jamapa termina por convertirse en agua en el verano, que alimenta el río Jamapa. Entonces, uno de los asuntos clave que ya está ocurriendo en la cuenca baja del Jamapa es la intrusión de agua salina. Ahí recomiendo revisar el trabajo del doctor Marc Marín y el doctor Javier Bello en relación a cuántos kilómetros ya hay evidencia de intrusión de agua salina, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que afectan más al cambio climático en el pico de Orizaba? El efecto fundamental que está aterrizando es la pérdida de la cobertura de hielo en el pico. Ese es el efecto fundamental. Pero tratándose de un volcán y de un volcán activo, pues también hay otros peligros, ¿no? Es decir, es necesario que empecemos a trabajar en entender lo que ocurre y el escenario en caso de que pronto se termine el glaciar, ¿no? Otra pregunta, ¿el cambio de uso de suelo fue generado por alguna otra institución? Sí, les comentaba que el cambio de uso de suelo fue gracias a la cartografía disponible y al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y del Cambio Climático. El Atlas está disponible en Atlas Climático UNAM, diagonal pico, ahí tienen toda la información para que puedan ingresar a ella. Una situación semejante puede ocurrir en el Ixtapopo, ahí ya ocurrió. El Ixtapopo fue lo que ya ocurrió. Recuerden que ya incluso tenemos una placa donde se señala que ahí murió. La única situación aquí que yo siempre les digo y que el doctor Guillermo Ontiveros, que es un gran también investigador que estuvo con nosotros en Ciencias de la Tierra, es que estamos viendo morir al glaciar Jamapa, estamos viendo morir a ese glaciar y es muy difícil, es como si fuera el último de su especie, ¿no? El último dinosaurio y está muriendo delante de nosotros y poco podemos hacer para revertir esa situación. Ya ocurrió en el Ixtapopo. Gracias por las felicitaciones. ¿Cuáles son las medidas de mitigación inmediata? Una campaña de protección al área natural protegida, que las políticas públicas y las recomendaciones de la CONAVIO en relación a las especies forestales y a la reforestación sea real, ¿no? Aquí en Veracruz, recuerden que hace poco nuestro gobernador se peleaba por preguntar cuántos árboles ha realizado en reforestación, y recuerden que las campañas de reforestación en Veracruz
realmente han fracasado, porque de cada 1000 plántulas que se ponen a disposición en la reforestación, solo una llega a destino, y de esa uno que llega, la probabilidad de que llegue a convertirse en una especie forestal fuerte es solo del 10%. Entonces el asunto es dramático para la parte forestal, y esa es la medida inmediata que tenemos que hacer. ¿Qué acciones podríamos realizar los habitantes de la Cuenca Baja? Desde el punto de la política pública, nosotros les decimos, ¿no?, tener un fondo de conservación, y ese fondo de conservación dedicado a la reforestación, mantenimiento, cuidado y conservación del Parque Nacional Pico de Orizaba. Como ustedes saben, por ejemplo, el fondo de las multas electorales se está destinando ahora a ciencia y tecnología, y una parte para el Fondo Verde del Estado de Veracruz. Nosotros decimos que debería ser aplicado a investigación con el INIFAP, con el COLPOS y con el INECOL para especies forestales, a lo mejor genéticamente modificadas para soportar las nuevas condiciones de montaña, adaptación a la brevedad y reforestación. Es algo que se tiene que hacer. Salió una nota que rebasamos el 1.5, sí, estamos en 1.1, ¿no?, a nivel global. Para el Pico de Orizaba, pues lo que observamos es que prácticamente ya rebasamos ese umbral, ¿no?, comparado con los datos 60-90. Entonces sí, el cambio está siendo mucho mayor en el calor esperado en esa zona, y les recuerdo que uno de los asuntos que nosotros encontramos muy llamativo es la precipitación líquida, ¿no? O sea, esta lluvia que se está presentando en las zonas altas de la montaña, que antes no se presentaba. Y creo que son todas las preguntas que teníamos por ahí. Traté de leer rápido y contestar lo más rápido posible. Doctor Walsh, una pregunta. ¿Hay efectos ya que se vean en la vegetación por este cambio, cambios en las isotermas, en la vegetación? ¿Y cuáles son estos efectos? Pues lo que observamos es justo lo que de momento nos reportan los pobladores en alta montaña, que es procesos de floración de especies fuera de temporada, lo que ellos tenían conocido, y presencia de otras especies que no corresponden a las latitudes. Quizás sea porque algún poblador llevó una especie florística o vegetal a la zona de altura y se está adaptando a esas nuevas condiciones de temperatura, y eso es lo realmente preocupante, ¿no?, que se están generando nichos ecológicos para otras especies. Sí. El doctor Octavio pregunta que acá en Veracruz pagamos por servicios de agua potable para reforestar el Pico Orizaba, o sea que no llega ese recurso para proteger la montaña. Pues habría que revisar perfectamente si a quién se le paga, ¿no? Si a la Comisión Municipal o a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, y cómo se maneja ese fideicomiso, porque, bueno, los fideicomisos por ley, como ustedes saben, se extinguieron y cambiaron a otra figura, y hay que ver cómo se ejecuta, y una revisión ciudadana de lo que se está haciendo. Y esa es la parte de la gobernanza climática, esta nueva esfera que se dice que tenemos que empoderarnos de las acciones y hacer algo más, ¿no? Porque si nos quedamos simplemente observando, van a pasar muchas cosas delante. Necesitamos una ciudadanía con conocimiento y vigilando las cuentas reales. Es decir, si sabemos que se está aplicando el recurso, cuándo y dónde se está aplicando para darle seguimiento. En ese mismo sentido, doctor Walsh, ¿cuáles serían las repercusiones en los cauces de los ríos que nacen en el Pico de Orizaba, como el Cotastre, el Metlac, el Jamapa y algunos otros? Pues lo que ya encontramos, que ya ocurrió por un fenómeno extremo. Recuerden ustedes que particularmente la presencia de huracanes y el desplazamiento de manchas nubosas en altura cuando hay huracanes están trayendo como consecuencia los deslizamientos de masa, ¿no? Movimientos de masa en la zona de montaña. Hace no menos de 8 años hubo un deslizamiento de montaña que terminó por modificar la estructura de un escurrimiento justamente en la zona del Pico de Orizaba. Entonces, estos deslizamientos de masa asociados a otros fenómenos de precipitación
pues están teniendo repercusiones directas en la estructura de los cauces. Y en la parte baja, como les comentaba, ya hay estudios publicados con emisarios submarinos de que la intrusión salina está siendo de 5 y 7 kilómetros en el río Jamapa. En los otros ríos lo que sabemos es que la disminución del cauce pues está trayendo como consecuencia que los servicios que se tomaban de agua para el METLAC, particularmente y para el Cotastra con los productores, está disminuyendo, ¿no? Hay una demanda extra y es un asunto complicado. Sí, no sé si haya alguna otra pregunta adicional de los asistentes. Si alguien quiere levantar la mano para hacer su pregunta, adelante. O abrir su Y hay micrófono. dos en el chat. En el chat dice, ¿cómo está el análisis histórico? Hay quienes dicen que es variación climática cíclica. Ahora justamente yo creo que es momento de empezar a buscar otras hipótesis. En relación al pico de Orizaba, pues no tenemos suficientes datos para saber si hay una variación climática cíclica en el pico, ¿no? Lo que observamos es que el cambio de uso de suelo, el cambio en los patrones de precipitación y la temperatura están modificando algo tan sencillo como es la clasificación climática de Köppen, ¿no? Es decir, de climas fríos a climas menos fríos. Y es un asunto que tenemos que revisar también porque recuerden que el Pico de Orizaba es un volcán activo. Entonces es un asunto que tenemos que empezar a revisar ya también con otra perspectiva. Dice, ¿hay estudios de disminución o migración de especies acuáticas? Ahí la verdad no sabría decirle, perdón, no es un ámbito en que yo haya trabajado. Lo que sí hemos trabajado son vectores, ¿no? Particularmente Aedes aegypti, y lo que hemos visto es que lo que decíamos, ¿no? El nicho ecológico urbano para la presencia de vectores como el Aedes aegypti en la zona baja del Pico de Orizaba, pues se ha incrementado de manera brutal, ¿no? Es decir, lugares donde no había Aedes aegypti, por lo tanto no había transmisión de dengue, zika y chikungunya, ahora está viendo, ¿no? Es decir, la población, porque se ha hecho menos fría, y este vector particularmente encuentra un nicho ecológico interesante. Por ahí preguntan, ¿cuál fue la experiencia de esta investigación que me dejó como académico y en lo personal? Que debemos convertirnos, debemos ocuparnos, ya dejar de preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Es decir, normalmente decíamos, es que hay que preocuparse, no, ya hay que ocuparse. Ya necesitamos poner las manos en acción, decir las cosas como son y exigir cuentas a los organismos públicos, como en el caso del Fondo Ambiental Veracruzano y estos, ¿no? Que los manantiales de Atoyac se secaron, es un tema hidrológico, hay que revisarlo con pertinencia si está asociado directamente al escurrimiento. CLICOM es una base de datos pública de acceso y que están disponibles todos los datos, igual que las normales climatológicas que pertenecen a la CONAGUA, siempre está ahí disponible para todos. Si es consecuencia de los cambios en el Pico de Orizaba y las zonas de influencia, muy probablemente, es decir, la parte humana sobre la deforestación en el Parque Nacional, en la zona baja, tiene mucho que ver cómo se está ocurriendo, pero también el hecho de que se esté desnudando, se esté levantando la falda, el hielo en la zona alta, eso es una retroalimentación negativa. Es decir, está incrementando el fenómeno de deshielo, por lo que decía, que por el efecto de radiación, ¿no? Eso el doctor Víctor Soto, investigador del Centro de Ciencias de la Tierra, lo está estudiando y es un asunto muy interesante de cómo puede acelerar el proceso de pérdida de glaciar. Dice, en dado caso que no encontremos información sobre evaporación en los datos de la CONAGUA, ¿en qué otro lugar podemos encontrar esta información? Hay que estimarla, hay que estimarla y si no hacer experimentos directos para poderlo realizar, ¿no? O sea, experimentos directos, cubos de agua, mediciones diarias, medición de radiación y estimarlo, pero se puede hacer. Sí, el doctor Salvador Partida Cedas dice, doctor, ¿qué acciones recomienda para los habitantes de la cuenca media y baja de Jamapa? ¿Cómo podemos contribuir a detener este cambio?
Es muy difícil porque va muy avanzado, ¿no? Es decir, ya tenemos una enfermedad crónica degenerativa, ya le detectaron diabetes al paciente, que es el pico de Orizaba, y ahora hay que buscar medidas de inmediato para ayudarle a este tránsito con esta enfermedad. Entonces, en la cuenca media, lo que hay que hacer es, pues, de entrada, iniciar una campaña de concientización sobre el uso del recurso, ¿no? Y otra sobre ciencia ciudadana para que las personas sepan que conservar su área también incide en lo que ocurre arriba. O sea, la cuenca media es muy importante porque es la bisagra entre lo que pasa abajo y lo que pasa arriba y es una zona que se tiene que fortalecer. Entonces, desde la cultura de la prevención hasta la cultura de la reforestación, revisando cosas tan simples como el plan de educación ambiental de los ayuntamientos, el plan de educación ambiental que por ley debe estar en los ayuntamientos, su plan de peligros, el uso de los recursos de manera adecuada, ¿sí? Mucho podemos hacer y la educación ayuda mucho a eso. Doctor Welch, de su participación y experiencia con el IPCC como revisor de los informes, ¿qué podría comentarnos? Que en Veracruz es el caso, yo diría que es el caso donde se ve con mayor claridad que los efectos globales del calentamiento están ocurriendo, ¿no? Es decir, somos un estudio de caso por muchas cosas. Primero, por tener costa y tenemos elevación del nivel del mar y erosión costera. Y se puede ver desde Pánuco hasta Punta Delgada y Coatzacoalcos. Es decir, ese escenario de elevación del nivel del mar y erosión costera es motivo de una situación que ya está volviendo alarmante. En temas de salud, las olas de calor y los efectos de ola de calor en ciudades, en centros urbanos, se está incrementando, ¿no? Cosas que no ocurrían antes ahora están ocurriendo y personas mayores y niños pues son más sensibles a esta clase de fenómenos. La presencia de eventos extremos, ¿no? O sea, cuando decíamos, no, los eventos extremos no se van a presentar, las lluvias torrenciales de ayer en Jalapa, donde en 2 horas cayó toda la precipitación que tuvo que haber caído en el mes de agosto y septiembre, ¿no? O sea, cosas que están ocurriendo. Luego, los eventos extremos como los huracanes, que están incrementándose tanto en intensidad como en frecuencia. Los efectos de los frentes fríos, ¿no? Estas masas de aire frío polar que están descendiendo cada vez más intensas del norte. Sí, en Veracruz nos está ocurriendo todo. Si dijéramos, hiciéramos un checklist donde todo lo que reporta el IPCC, pues prácticamente yo creo que en el 60-70% ocurre en Veracruz, lamentablemente. Sí, bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues quisiéramos agradecer al doctor Welch por su excelente ponencia, por sus retroalimentación a estas preguntas pues, que han surgido en este seminario. Y pues repetir, ¿verdad? Es un gran honor tener aquí al doctor Welch en este seminario académico, alguien que ya ha participado en la revisión de los reportes de IPCC. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo, y estamos en contacto. Por ahí, la doctora Gaby le hará llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso aquí al doctor.